British. Israel. El pueblo del pacto. Pródigo. Su verdadera identidad desde su origen hasta su esperado regreso a Jerusalén. Escrito y producido por Víctor Hugo Guzmán. 2016. Guadalajara, México. Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17 versículos 1 al versículo 6. Y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Génesis 15. Versículo 5. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Génesis 22 versículo 17. Estas escrituras no nos deja la menor duda en nuestra mente acerca de las promesas de Dios a Abraham de múltiples millones de progenie. ¿Cuántos granos de polvo existen? ¿Y cuántas estrellas del cielo podemos contar? Los científicos nos dicen que hay algo así como 200.000 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Aunque esto es una metáfora obvia, y no pretende predecir un número finito, Dios está prometiendo absolutamente que la simiente de Abraham se convertiría en muchas naciones. Que las dinastías enteras de reyes serían sus descendientes. Que, con el tiempo, muchos millones de seres humanos serían descendientes de Abraham. Conforme a esta promesa, los hijos de Abraham se convertirían en una muchedumbre de gentes. Cierto es que la Iglesia es una nación santa. Primera de Pedro 2 versículo 9. Pero la Iglesia no forma naciones. También es cierto que los miembros de la Iglesia son hechos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5 versículo 10. Pero al tipo de reyes al que se refiere el texto habla de naciones del linaje de Abraham siendo gobernadas y dirigidas literalmente por monarcas que saldrán del mismo linaje de Abraham. Además, los miembros de la Iglesia no son reyes soberanos que gobiernan naciones literalmente. De ser así, cada cristiano tendría su propio territorio, pueblo, o nación para gobernar. Pero no es así. Entonces nuestro reinado no es literal. Es simbólico. Debemos darnos cuenta que esta parte de la promesa dual dada a Abraham es material, terrenal, y es exclusiva para los hijos carnales de Abraham. De tal manera que podemos estar seguros de que en la actualidad hay grandes naciones gobernadas por reales monarcas descendientes de Abraham. Podemos estar seguros porque forma parte del pacto de Dios con Abraham y porque forma parte del plan de Dios que se está desarrollando en la historia.
El potencial de convertirse en grandes naciones depende de las promesas que el Eterno Creador hizo a Abraham. Y la única esperanza de vida después de la muerte para cualquier individuo, cualquiera que sea su raza o nacionalidad, depende de la parte espiritual de estas promesas hechas a Abraham, la parte que habla de la gracia que sería dada por la simiente. Jesucristo el Mesías. Armstrong. 1892 a 1986. Los hijos de Abraham. Dios promete a Abraham un hijo. Génesis capítulo 15 versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Según la costumbre de las tribus nómadas, el siervo confidente, principal, sería heredero de las posesiones y de los honores. Pero este hombre habría podido llegar a ser hijo solo por la adopción. Pero cuán tristemente alejado habría quedado esto de las esperanzas de paternidad que Dios le había animado a acariciar. Su lenguaje reveló un espíritu latente de mal humor, o tal vez una decadencia momentánea de la misma virtud por la cual él es tan renombrado. Una sumisión absoluta a los planes de Dios como también a su manera de cumplir su promesa. Comentario, Jameson Fawcett Brown. Isord, 2015. Génesis 15 versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La tristeza de Abraham fue cambiada por una esperanza maravillosa. Dios estaba prometiendo a este hombre una bendición muy grande. Que él sería padre en su vejez. Y que su linaje sería una multitud de personas. Génesis capítulo 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años. Cuando Agar dio a luz a Ismael. Génesis capítulo 16 versículo 15 y 16. De Agar sierva de Sarai. Tuvo a Ismael, su primer hijo. Sin embargo, Ismael no recibió el derecho de nacimiento que se le otorga a todo primogénito. Dios le hizo una promesa a Agar, madre de Ismael: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Génesis 16 versículos 10 al 12. Dios prometió que al final de los tiempos, los hijos de Ismael llegarían a ser un gran pueblo, muy prosperado. Y de su carácter dice que serán naciones muy fuertes y que habitarán y confrontarán a sus hermanos, los demás hijos de Abraham. Los ismaelitas son pueblos claramente identificables en la actualidad. Los países árabes los podemos identificar. Entonces, ¿por qué no podemos identificar los países descendientes de Israel en estos tiempos? ¿Por qué se nos dificulta aceptar que Israel también creció en gran manera tal como Dios se lo prometió a Abraham? Abraham también amaba a Ismael. Y él hizo una petición a Dios. Génesis 17 versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti.
Pero los pensamientos de Abraham eran distintos a los planes de Dios. Génesis 17 versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. El amoroso Dios responde a la oración de un padre que pide por sus hijos. Génesis 17 versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Pero el pacto no era con Ismael, sino con Isaac hijo de Sarai, quien más tarde Dios le cambió el nombre y la llamó Sara. Génesis 17 versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Versículo 16. Y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. El hijo de Sara habría de recibir el pacto hecho con Abraham. Génesis 17 versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Aunque Ismael era el primogénito de Abraham, no recibió el derecho de nacimiento. ¿Qué es el derecho de primogenitura? El derecho de primogenitura es la dignidad, prerrogativa o derecho del primer hijo nacido de una pareja. La primogenitura es un derecho que se tiene por nacimiento. En cambio, la gracia no es un derecho sino algo que es dado gratuitamente. La gracia es el perdón o el trato favorable inmerecido. La primogenitura, pues, no tiene nada que ver con la gracia. La primogenitura es la promesa bíblica que se refiere a la progenie de Abraham, o sea a su descendencia. En el derecho de primogenitura las posesiones del padre pasan por herencia, al hijo mayor. Después de la muerte de Sara, Abraham tuvo más hijos. Génesis capítulo 25, versículo 1 y 2. Estos son los hijos de Abraham que tuvo de su mujer, Setura. Simram. Joksán. Medán. Madián. Isbac. Sua. Los demás hijos de Abraham también fueron pueblos muy numerosos. Podemos recordar incluso a los madianitas, que tuvieron una relación muy estrecha con los hijos de Jacob y aparecen varias veces en la historia del pueblo de Israel. Pero Dios eligió a Isaac como el primogénito de Abraham. Este derecho le perteneció al hijo legítimo de su esposa Sara. Su hijo legítimo fue Isaac. Génesis 25 versículos 5 y 6. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones. Y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía. Hacia el oriente, a la tierra oriental. Génesis 25 versículos 5 y 6. Estas fabulosas promesas fueron reconfirmadas a Isaac y después a Jacob. Más tarde, las promesas de la primogenitura fueron transmitidas a los hijos de Jacob. Sus dos nietos, Efraín y Manasés, hijos de José, hijo muy amado de Jacob, a quien bendijo, mientras agonizaba en Egipto. Los hijos de José están recibiendo estas especiales promesas en sus descendientes convertidas en grandes naciones. Todas estas promesas son seguras. Así es como Dios se muestra hoy en nuestro tiempo. Estas promesas prueban la existencia de Dios, la Biblia es su palabra y sus promesas son reales. Nuestro próximo capítulo. Los hijos de Israel. Y cómo fueron transmitidas las promesas de Dios para Abraham. British. Israel. El pueblo del pacto. Pródigo. Su verdadero origen. Hasta su esperado regreso a Jerusalén. Escrito y producido por Víctor Hugo Guzmán. Guadalajara, México. 2016.